Como comentamos, la prostatitis, si vamos a ver etiológicamente, viene de dos vocablos. Uno que es la próstata y itis, que sería inflamación de la próstata. O sea, la prostatitis puede ser infección o inflamación. La infección puede ser producido por cualquier germen, ya sea bacterias, virus o hongo. Puede ser aguda, puede ser crónica. Ahora vamos a hablar qué cosa es la próstata. Bueno, haciendo un revisar de la próstata es un órgano que se encuentra por debajo de la vejiga, por delante o sea, por detrás del pubis, de la sínfisis pubis, por delante del recto, por encima del diafragma pélvico. Es atravesado por la uretra. En esa parte donde atraviesa la uretra se llama uretra prostática. Anatómicamente, Weinstein hablaba de la próstata que se dividía en varios lóbulos. Dos lóbulos laterales, un anterior, un posterior y un medio. Pero esa década, más o menos década de los 60, que no tenía mucha importancia más que la parte quirúrgica. Pero ya a partir de la década de los 70, 80, McNeil desarrolla a la próstata divide en zonas, que es lo más importante en realidad que se utiliza actualmente. Una zona periférica, una zona central, una zona transicional, una zona periuretral y una zona anterior. La importancia de las zonas es que la zona periférica, el 75% se contiene en cáncer de próstata. Es una patología que le da a los hombres a partir de los 50 años. Y también en esa misma zona es más frecuente que se produzca la prostatitis, ya sea aguda o sea crónica. La parte central es una zona que cuando crece la próstata, como adenoma próstata, se convierte en una cápsula quirúrgica. El cáncer en esa zona es menos frecuente, se presenta el 1 al 5%. La zona periuretral y zona de transición es una zona en que normalmente se produce el adenoma prostático, o sea, la hiperplasia prostática benigna. Y el cáncer prostático en esta zona es menos del 20-25%. Ya en sus clases anteriores supongo que le han comentado. Por eso la importancia de hablar más que anatómicamente en lóbulos, se habla en zonas de McNeil. Histológicamente es un poquito diferente. En, las glándulas prostáticas son glándulas tubuloalveolares compuestas. Eso significa que salen como, o sea, llegan como unos tallos y se van ramificando hasta llegar a la zona periférica. Según Hans, las glándulas periuretrales, las glándulas prostáticas, se dividen en tres zonas: periuretral, mucosa y periférica, siendo la periférica la más abundante, y esto llega más o menos a un surco que está acá, es el utrículo, acá se llama surcúlo prostáticos, llegan ahí. Por esa razón, en esa zona puede haber reflujo y posible inflamación de la próstata. Ahora, el estroma de la próstata está compuesto por tejido de colágeno y fibras musculares. En esta tinción de Mallory-Sassan, la parte roja es las fibras musculares, los ácidos musculares, y la parte azul es el tejido colágeno. Aquí está el epitelio de los conductos prostáticos, que en realidad es una sola capa, que puede ser una capa cuboide, cilíndrica, o ser estratificada, dependiendo de dónde la encuentran. Otra cosa importante también que se encuentra en los cortes, cuando hacen cortes de los astenios prostáticos, es una cosa medio naranjada, medio rosada. Estos son cuerpos amiláceos o congregaciones prostáticas, que en realidad serían como el tejido epitelial de esas células, de esos astenios que se están destruyendo, están cayendo, se acumulan en esa zona. Luego va a ser expulsado por los glándulos tubuloalveolares. Bueno, en resumen, esa es la importancia. La importancia, la zona periférica es donde se produce mayormente el cáncer prostático, pero también se produce la prostatitis. La zona central es una zona más o menos, como decir, no silente, pero menos frecuente el cáncer prostático. Y la zona periuretral y transicional es la zona donde se produce la hiperplasia prostática benigna. Ahora vamos a ver el tema que nos aboca, prostatitis. Es una patología frecuente en los hombres. Dependiendo del grupo de edad o grupo etario, se dice que en los varones menores de 50 años es la tercera causa más frecuente en que acuden a consulta médica. La prevalencia, por ejemplo, va de 2 al 12% en menores de 40 años a 75 años, siendo menos frecuente o más frecuente, en otras palabras, cuando son mayores de 50 años. Ahora, algo muy importante, no todas las prostatitis son producidos por bacterias. El 5 a 10% son producidos por bacterias, sea aguda, sea crónica.
El 90% son producidos por problemas inflamatorios, inmunológicos o químicos, o de reflujos, como vamos a ver más adelante. Por lo cual, las teorías de la prostatitis dan varias teorías. Una teoría, por ejemplo, dice que ¿por qué se produce la prostatitis? Porque puede haber una disfunción vésico-uretral. Quiere decir que el trayecto urinario, en vez de salir del cuello de la vejiga hacia la uretra, hace como un reflujo o un remolino que sube por los acines tubuloalveolares que llegan al tejido prostático. Esto reflujo va a producir un trastorno, una alteración química y autoinmune y le va a producir la prostatitis. Otra causa que mencionan como causa de prostatitis, como una etiología, es que está asociado a unos síndromes neuromusculares que hablan algo de distrofia simpática refleja. ¿Eso qué significa? Que muchos de estos pacientes están asociados con colon irritable, con atrofia de Sudeck, etcétera. ¿Qué significa? Que hay como que una neuralgia se activa por un problema inflamatorio y esto se perpetúa por largo tiempo. Y esa es una de las causas probables también de la prostatitis. La causa más fácil sería la bacteriana. Nickel habla, cuando haces un cultivo de semen, un cultivo de secreción prostática, él habla, dice, ¿qué bacterias puede ser probable que sí producen prostatitis? Aquellos que posiblemente producen prostatitis y aquellos que encuentran y no producen prostatitis. Y dividió, por ejemplo, aquellos que producen prostatitis sí o sí, son todos los uropatógenos gram negativos, especialmente Escherichia coli, Klebsiella pseudomonas. Los probables, o sea, si lo encuentras, puede ser que sí, puede ser que eso no, como que el enterococo y el Staphylococcus aureus. Los posibles, el problema es que para hacer encontrar estos gérmenes en la secreción prostática, necesitan cultivos especiales, como el uroplasma, la clamidia, los anaeróbilos, la cándida, las trichomonas. Y los que sí no producen, a pesar que usted lo encuentre en un cultivo, son los lactobacilos y los cronobacterium y los dicteroides. Es importante porque cuando vamos a hablar sobre cómo hacer diagnóstico de prostatitis bacteriana, vamos a hablar de una prueba. Y esa es la que va a decirte si tiene prostatitis bacteriana o no. Clínicamente, la prostatitis se divide en cuatro formas. Ahora, la clasificación de 1995 se habla de tipo 1, que es una prostatitis tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. No es grave de severidad, sino un tipo. Por ejemplo, el tipo 1 es actualmente considerado como prostatitis aguda bacteriana. El tipo 2 es considerado prostatitis bacteriana crónica. El tipo 3 es también considerado prostatitis crónica abacteriana y se divide en tipo A y el tipo B. El A es inflamatoria y el B es no inflamatoria. Y esto se detecta mayormente con el estudio del masaje prostático, donde van a ver leucocitos en la secreción prostática. Y el cuarto es aquel que tiene por un estudio, ya sea de biopsia o de patología, por un operado por una próstata, etcétera, van a encontrar un tejido inflamatorio y el paciente en teoría era asintomático. Si se dan cuenta, los dos primeros, que son bacterianas, o sea, por ejemplo, una bacteria que ha sido localizada en los estudios, solo representa en 5 al 10%. Y lo más frecuente, el tipo 3, 90-95%, es no bacteriana, o son bacterias probables o que no han sido determinadas por los estudios de cultivo que se han realizado. Para hablar de inflamatoria, como le comenté, en el tercer frasco que se va a estudiar, en mares, que lo vamos a comentar, debe haber más de 10 a 15 poliformes nucleares en campo. Ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico de prostatitis? Entonces, mucho es la clínica y ayuda diagnóstica. En la clínica, por ejemplo, es lo que se refiere al paciente. El paciente mayormente viene con síntomas del tracto urinario bajo. Los mismos síntomas que pueden presentar los pacientes en hiperplasia prostática benigna o cáncer prostático también pueden presentar estos pacientes. Disuria, poliaquiuria, nicturia, urgencia, tenemo, pero se va a asociar también a un síntoma que no presentaban esto, como dolor perianal, dolor de pene, dolor en la base o debajo de la región lumbar, en la medida interglútea, y también algunos pacientes pueden tener fiebre. El tacto rectal se puede realizar en todos los tipos de prostatitis. Una cosa es tacto rectal, una cosa es el masaje prostático. El tacto rectal sí se puede hacer en la prostatitis tipo 1, 2, 3 y 4. Y puede variar desde una próstata bastante blanda, que es lo más frecuente. El 99% es más frecuente que una prostatitis sea blando el tacto rectal, excepto, que ahorita vamos a comentar esa parte. En los análisis de orina de rutina, por ejemplo, está la prueba, examen de orina
puede haber leucocitura o hematuria. En la prostatitis bacteriana aguda es la única prueba en que a veces sale un cultivo positivo, pero normalmente sale negativo a pesar que tenga prostatitis bacteriana crónica tipo 2. Entonces acá sería la prueba de mares. Vamos a hablar más luego. El cultivo de semen es un cultivo que también se puede hacer, pero no olviden que el cultivo de semen tiene 3 grandes secreciones. Secreción de la próstata, de la vesícula seminal, y a veces también tiene de la eyaculación, del conducto eyaculador que está asociado con los espermatozoides. No olviden que también en la uretra prostática están las glándulas Litre y de Cooper, que también dan una secreción. Entonces, el cultivo de semen no es el cultivo ideal para hacer el diagnóstico de prostatitis bacteriana crónica. Otro examen que también se puede pedir a los pacientes es el PSA, pero el PSA realmente no se pide para diagnóstico de prostatitis. En algunos casos puede estar elevado, pero la gran mayoría está normal. Por eso normalmente no se pide PSA cuando uno piensa prostatitis. La ecografía, ya sea transabdominal o transrectal, se les puede solicitar, pero en urología siempre se pide ecografía de riñón, vejiga y próstata. Solo nos va a ayudar la ecografía cuando tengamos una sospecha que esta prostatitis bacteriana, ya sea crónica o aguda, se te haya complicado un acceso prostático. Se le puede pedir, pero no es algo tampoco de rutina. La TAC, como la resonancia, también uno solicita cuando pensamos que el paciente se te ha complicado un acceso prostático. La punción, una biopsia de la prostatitis está contraindicada absolutamente. El masaje prostático, la biopsia está contraindicada en la prostatitis. La citoscopía, cuando tiene duda diagnóstica, puede pedir citoscopía como estudio de urodinamia. Entonces, ya hablamos de frente a la prostatitis bacteriana aguda o el tipo 1. Este producido es considerado una infección urinaria en el hombre, entonces, por lo tanto es una ITU compleja o UTI complicada. O sea, por ser hombre, todas las infecciones urinarias son complicadas. La complicada no, es que, no refiere que tenga un acceso prostático, un germen multiresistente, no. La complicada significa que el paciente que va a recibir tratamiento no es como que va a recibir 7 a 10 días, puede alargarse, en la clase tipo 1 o prostatitis bacteriana aguda, puede alargarse de 4 a 6 semanas de antibiótico. Ahora, ¿cómo llega esta Escherichia coli al tejido prostático? Puede ser por vía hematógena, ya sea otro foco pulmonar, cutáneo, etcétera. Puede ser por vía ascendente o descendente, por vía urinaria. Muy frecuente, muchos de estos pacientes hacen prostatitis bacteriana aguda post acto sexual tipo coito anal. También puede ser por vía linfática, por una translocación a nivel de la bacteria a nivel intestinal. La más frecuente, entre comillas, es por vía canalicular. Muchos pacientes tienen ese antecedente de tener coito anal sin protección. Los gérmenes siempre a la cabeza, como en cualquier infección urinaria, son las enterobacterias, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, etc. Pacientes hospitalizados, pacientes con HIV, tienen que empezar otros gérmenes tipo pseudomonas, tipo clamidia, etc. O candidiasis. Acá, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Mayormente el diagnóstico, una diagnóstica es clínico. ¿Qué síntomas tiene el paciente? El paciente va a venir con un cuadro séptico, o sea, va a venir con fiebre, taquicardia, polignia, malestar general, decaimiento. La prostatitis bacteriana aguda es un cuadro infeccioso muy severo. Severo, una sepsis o sepsis severa. O sea, hasta pueden llegar a shock séptico los pacientes. Es una infección muy rápida, inicio un poco abrupto y progresivo. Está asociado también con síntomas miccionales como disuria, poliaquiuria, nicturia, dolor a la eyaculación, etc. Y algo muy importante, el dolor que se le agrega al paciente. El dolor, como le expliqué, puede ser suprapúbico, puede ser perianal, puede ser escrotal, testicular, en el pene, en la región de la vejiga o hipogastrio o en la región lumbar baja. Entonces, estos pacientes van a tener, es como una triada: dolor, cuadro séptico o síntomas sépticos y síntomas urinarios. Los síntomas sépticos van a incluir la fiebre. El paciente tiene fiebre. Para hacer prostatitis bacteriana aguda debe tener fiebre el paciente. El tracto rectal, como le digo, se le puede hacer el tracto rectal. Lo que van a encontrar es una próstata, puede ser un poco agrandada o puede ser normal. Puede ser una próstata con aumento de temperatura local o un poco dolorosa. Lo que no se recomienda es el masaje prostático. En estos casos también la prostatitis bacteriana aguda puede incrementar el PSA.
Y después de tratamiento médico, más o menos de 1 a 3 meses, puede recién disminuir o a sus niveles normales antes de la prostatitis. Por eso no se recomienda pedir PSA a los pacientes que sospechan de prostatitis bacteriana aguda. En el cuadro clínico, el examen de orina, como le comenté, puede haber cultivo positivo. En todo caso, sí puede haber urocultivo positivo, como también puede haber solo examen de orina con leucocituria y hematuria. En la ecografía, como les comenté, la próstata puede estar normal o está levemente aumentada de tamaño, igual que la tomografía que la resonancia. El tratamiento en estos pacientes, normalmente la próstata tiene como una barrera, debido a su barrera hematoprostático y su pK. O sea, cualquier antibiótico, en teoría, cuando la próstata no está inflamada, no llega fácilmente. Pero en casos agudos, sí puede llegar a cualquier tipo de familia. Puede llegar, por ejemplo, aminoglucósidos, cefaloporinas, y lo que recomiendo, como está en fase aguda, muchos pacientes están con cuadro séptico, es convencer al paciente, hidratar al paciente, darle antibiótico endovenoso. Entre ellos usamos la tercera generación o aminoglucósidos. 3 a 4 días que el paciente la fiebre cae y ya hay mejoría, ya puede pasar por vía oral, que dura de 4 a 6 semanas. Ahora, si el paciente tiene dificultad para orinar, no puede orinar, lo que se recomienda es hacer una talla vesical. En estos pacientes no se recomienda colocar sonda urinaria si el paciente tiene dificultad para orinar. Si el paciente orina tranquilo, no hay problema, que siga orinando, pero si el doctor hay un globo vesical por una prostatitis bacteriana aguda, lo que recomendamos es no manipuleo de la uretra prostática, por lo cual se recomienda una talla vesical o una vibración urinaria. La complicación de la prostatitis, como le comenté, uno puede ser de sepsis severa, shock séptico, distribución múltiple, fallece el paciente por una gran infección urinaria. La otra complicación puede ser un absceso prostático, o sea que a pesar del tratamiento médico, el paciente persiste con su malestar general, con su decaimiento, con la sepsis en progresión, se hace una ecografía o una tomografía o una resonancia, encontramos una colección a nivel prostático, en el cual se debe drenar. Ya vamos a hablar sobre absceso prostático. Otra complicación también puede encontrar estos pacientes que por vía canalicular, por el deferente, llega a nivel, el germen a nivel del epididimo del testículo, una orcopidimitis. Otra complicación es por vía también ascendente, puede llegar al riñón, pues una pilonefritis. Y la otra, como le comenté, esta próstata se inflama tanto que puede producir una retención urinaria aguda, en el cual se recomienda hacer una talla vesical. Ahora vamos a la prostatitis bacteriana crónica o tipo 2. En este cuadro, a pesar que es bacteriano, su cuadro clínico puede ser muy leve o hasta producir un cuadro moderado de fiebre, malestar general y decaimiento, en así como que si fuera ondulante. Leve puede ser solo, doctor, vengo con ardor, dolor, a veces vengo con disuria, dolor de eyaculación o molestias urinarias. Entonces, en estos pacientes, los síntomas urinarios bajos es fluctuante, o sea, va muy leve hasta muy severos. ¿Cómo hago diagnóstico de una prostatitis bacteriana crónica? A través de esta prueba. No, antes de pasar la prueba, las bacterias son casi la misma también. La bacteria aguda, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, dependiendo si tiene o no tiene zona, si está hospitalizado o no está hospitalizado, etcétera, puede agregarse Pseudomonas, Serratia, Candidiasis, paciente con HIV, etcétera. Ahora, otra cosa muy importante, la prostatitis bacteriana aguda no mide la crónica, ni la crónica a una prostatitis bacteriana aguda. Son cuadros muy diferentes. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la prostatitis bacteriana crónica? O sea, cuando tiene unos síntomas, doctor, tengo con disuria, poliaquiuria, molesta para orinar, tenemos urgencia, entonces dice, este puede ser una prostatitis bacteriana crónica o una prostatitis bacteriana crónica, o sea, el tipo 2 o el tipo 3. ¿Cómo le diferencio? Fácil. A través de esta prueba se llama el test de Mares-Stamen, que es al producir 4 cultivos. El primer cultivo o primer vaso, lo que llaman, dice que se da a los 10 centímetros. Si estos 10 centímetros, este cultivo sale positivo y los 3 restantes salen negativos, probablemente que sea una uretritis. La otra alternativa que salga. Que el segundo vaso, que es los 10 centímetros de chorro medio, salga positivo. Y el 1, el 2 y el 3 sale negativo, estamos hablando de una infección al riñón o una cistitis aguda. La tercera forma que puede salir en esta prueba. El de tercer vaso es el masaje prostático. Tú haces un masaje prostático, no es un tacto rectal, es un masaje. El masaje es comprimir la próstata muy intensamente desde la base al lápiz como que estuviera ordeñando.
y por la uretra prostática va a ser una secreción y eso se va a cultivar. La secreción que salga, por si acaso no van a pensar que sale 10 centímetros, 20 centímetros, sale la justa 1 o 2 centímetros nada más y eso se cultiva. Si ese se cultiva y sale positivo, esta es una prostatitis bacteriana crónica. Si sale negativo, no descarta nada todavía, pero acá también se puede mandar a hacer examen de esa secreción y va a saber si hay leucocitos o no. Si hay leucocitos, esa bacteriana es inflamatoria. Si está negativo, es una bacteriana no inflamatoria, o sea, el tipo 3A o el tipo 3B, respectivamente. La otra prueba, también, la otra alternativa que puede salir es que el primer vaso, el segundo vaso, el tercer vaso salga negativo y el cuarto vaso salga positivo. ¿Qué es el cuarto vaso? Después del masaje prostático, usted lo manda a cultivar el paciente. Lo cultiva. Sale positivo, es una prostatitis bacteriana crónica. Como ven, esta test de Mares Stam es un poco engorroso. Entonces, Niken dijo, bueno, hagamos dos pruebas nomás, o sea, usamos dos vasos. Uno es chorro medio y el otro, o sea, el segundo vaso y el cuarto vaso. Si el primer vaso sale positivo y el cuarto vaso sale negativo, infección al riñón o la vejiga. Si el cuarto, o sea, el cuarto vaso me sale positivo, que será el segundo vaso post-micción, y el primero sale negativo, es una prostatitis bacteriana crónica. Lo resumo más rápido. De hecho, el diagnóstico, doctor, el cultivo me ha salido que es una prostatitis bacteriana crónica. El tratamiento acá sí tiene que ver mucho con el PK y la barrera hematoprostática que le comentaba. No todos los antibióticos llegan con facilidad a la próstata. Los antibióticos que llegan con mucha facilidad son las quinolonas y las sulfas. Entonces, entre ellas, la que llegan muy fácilmente son la ofloxacino, la ciprofloxacino y la levofloxacino. Y el tratamiento va a dar entre 4, 6, 8 semanas de tratamiento continuado, a pesar que el paciente se sienta tranquilo. Porque a pesar que llegan, no llega a altas dosis, llega a dosis muy pequeñas. Otra pastilla que también llegan un 60-70% son las tetraciclinas. Los macrólidos, hay estudios mucho cuando uno revisa estudios a nivel de internet, busca sobre prostatitis y tratamiento médico, ya no hay mucho vas a encontrar en literatura americana europea. Lo que sí vas a encontrar, por ejemplo, es una literatura hindú o africana. Y ellos, por ejemplo, están como que refiriendo que el tratamiento con macrólicos tipo acitromicina 3 veces por semana, por 4 semanas, 6 semanas, es una alternativa para este tipo de pacientes. Hasta acá están los dos bacterianas, ya sea aguda, sea crónica. Ahora vamos a los no bacterianos, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 3 se divide en dos grandes grupos, como le comenté. El tipo A es prostatitis bacteriana crónica inflamatoria y el tipo B es el tipo 3B o prostatitis crónica bacteriana no inflamatoria es debido a esta prueba. Siempre la prueba está en Mares lo que se está mandando para poder especificar el tipo 2 con el tipo 3. Entonces, el tipo 3 o síndrome de dolor pélvico crónico es la prostatitis más frecuente, se presenta un 90% de los pacientes asintomáticos, se presenta en jóvenes de entre 30 a 55 años, más frecuente, no significa que sean en joven de 20 años o mayor de 50 años, no lo vas a encontrar. Lo que llama la atención es que muchos de estos pacientes tienen un fondo psicológico, ya sea ansioso o depresivo, es una cosa muy importante. Aparte también el tiempo de enfermedad de estos pacientes son más de 3 meses, con molestias de síntomas de tracto urinario bajo. Como dice ahí bien claro, el diagnóstico es complejo. El diagnóstico clínico algunos hacen una tabla que está a la mano derecha, donde pregunta si tiene dolor, molestias, urgencia, chorro, etcétera. Lo ponen una puntuación y con esa puntuación la hacen un cualitativo a un cuantitativo para dar un tratamiento y ver su evolución. Pero normalmente en la práctica o en el consultorio lo que yo hago normalmente es enumerar todos los síntomas más severos al menos severo y darle un tratamiento y ver cómo van mejorando sus síntomas o refiriendo clínicamente al paciente. Ahora, la prostatitis bacteriana crónica a bacteriana, la causa más frecuente, la etiología se dice que la orina en vez de salir por la uretra prostática y esa uretra membranosa y la uretra esponjosa, a veces hay como un reflujo. Cuando le comentaba sobre cómo llegaba los acinos túbulo prostáticos, llegan a nivel de esta zona
que son más los senos prostáticos, y ahí pueden ascender hacia el tejido prostático, la zona periférica, y producir primero una reacción química, una reacción inflamatoria, inmunológica en estos pacientes. Entonces, paciente diagnóstico clínico de estos pacientes mínimo tiene que pasar 3 meses. Se caracteriza por síntomas de tracto urinario bajo. En estos pacientes no hay fiebre, no hay malestar general, por si acaso. Un paciente dice, doctor, vengo porque tengo cefalea, malestar general, decaimiento, tengo hiporexia. No, eso no tiene. Tiene solo síntomas urinarios bajos. Puede también asociar con dolor perianal, dolor en la base del pene o dolor en la eyaculación. Puede haber, pero no son muy leves. Y el tacto rectal en estos pacientes aparentemente es normal. El tratamiento, como no tienes una etiología per se, el tratamiento es higiénico, dietético y medicamentoso. Higiénico, dietético, por ejemplo, dices, trata de evitar todos los medicamentos que producen inflamación en la vía baja. Entonces, algunos responden, por ejemplo, no alcohol, no ají, no cigarrillo, no café, no chocolate, no gaseosa. Algunos dicen, yo tomo, doctor, un vaso de alcohol y ya tengo una molestia urinaria, se me incrementa. Algunos dicen, tomo 5 cajas de cerveza y no me pasa nada. Por eso, cada paciente es diferente. Acá no es como que le doy antibiótico y se va a curar. No, es un esquema de tratamiento. Algunos, por ejemplo, como hablan de mucho de la difusión vesicouretral, o sea, que hay una alteración en la salida, de forma fisiológica, lo que pasa es que le dan alfa bloqueadores. Muchos pacientes pueden presentar mejoría, algunos no presentan mejoría. Y algunos, como le dicen, le dan como escalera de tratamiento. Yo 2 o 3 semanas doy este tratamiento y veo, si mejora, continúo 3, 4, 5, 6 meses de repente. Si no continúa, no mejora, doy otro esquema de tratamiento, como antiinflamatorios, relajantes musculares, anticolinérgico, fitoterapia. Fitoterapia, por ejemplo, son aquellos como una chota, uña de gato, sabal, cerulata, son hierbas que entre comillas dice que tienen función de desinflamar la próstata. Son antiestrógenos, antiinhibidores, o sea, dice muchas funciones, pero en general dice que ayuda a la próstata. Bueno, fitoterapia, si el paciente se siente contento con achote, uña de gato, hacer, no hay ningún problema. Otro hablan también que está relacionado, algunos dicen, con alteración del epitelio, de la mucosa del epitelio. El elmirón, que es el pentosano polisulfato sódico, algunos también sienten mejoría. Llega un momento que dice el paciente, doctor, ya me han dado todo este esquema de tratamiento y no mejoro. Entonces ya vienen los tratamientos que algunos dicen, algunos médicos reportan que como que le va bien. Algunos, por ejemplo, dicen el masaje prostático, de meter el dedo por el ano, hacer un masaje prostático, dice que a ese paciente le va a mejorar. Entonces, esa paciente que dice, esos médicos que dicen eso, dice, ¿por qué mejora? Porque rompe los tabiques que están encapsulados y dejan que salga la secreción prostática y refieren que también hacen como que la parte de irrigación mejore esa zona. Bueno, ese es su criterio. Otros, por ejemplo, hacen punción prostática. O sea, punzan la próstata, meten antibiótico, meten antiinflamatorio, meten corticoide o anestésico en la próstata. Dice que ven mejoría. Bueno, entonces, como le compliqué esto, muchos de estos pacientes tienen un fondo psicológico. Muchos son muy depresivos, muchos son muy ansiosos, y estos pacientes son aquellos que van de neurólogo en neurólogo en neurólogo diciendo que no encuentran mejoría. La prostatitis en teoría no es quirúrgica. O sea, cuando uno tiene prostatitis no se debe operar, excepto que en la urodinamia diga que hay una alteración en el flujo de la orina, donde tú vas a hacer una citoscopía y ves, entre comillas, una elevación del cuello. Entonces, eso puede ser causa de prostatitis, puede ser causa. Entonces, la única cosa que, entre comillas, se puede hacer una cervicotomía o un RTU del cuello de vejiga para mejorar el paciente. Pero en realidad, la cirugía no está indicada a la prostatitis. En resumen, total, entonces la prostatitis. La prostatitis puede dar a cualquier grupo etario. Más frecuente es entre 30 a 55 años. La prostatitis bacteriana aguda y crónica se asocia también a otra patología. Por ejemplo, los pacientes de más de 60 años o 50 años tienen una hiperplasia prostática benigna. Estos pacientes pueden tener infección crónica y producir colonización de la bacteria en la orina, y esto por vía canalicular, como mismo le digo, infectar la próstata. Eso solo representa el 1 al 10% los dos tipos, el 1 y el 2. El tipo 3 es el más frecuente, acá está mal, es el 90%, entre 80 y 90%. El tipo 4, el asintomático, como le expliqué, los pacientes no se quejan de nada,
solo cuando lo hace su estudio de la próstata, por ejemplo, tiene un PSA elevado, doctor, el paciente tenía PSA de 11, le hace todos los estudios, sale normal, le hace una biopsia y lo que dice, no hay cáncer, pero sí hay prostatitis crónica. Entonces, fue por eso la elevación del PSA, pero era paciente asintomático, era de tipo 4. O paciente que lo opera por la próstata por tener retención urinaria y el patrón dice, tiene hiperplasia prostática, pero con signos inflamatorios de la próstata crónicamente. Ese es el tipo 4 o el asintomático. Normalmente el asintomático no se da tratamiento. Ahora, acá hay una prostatitis un poquito diferente. Ya estas son prostatitis los más comunes que se habla, les inflama tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo 3, tipo 4. Esta es una prostatitis granulomatosa. Esta patología puede ser producido en forma inespecífica o producido por algún germen, ya tipo sea bacteria, virus o hongo. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque en la actualidad el tratamiento de instalación vesical por cáncer de vejiga superficial es un parte de tratamiento a nivel mundial y se ha visto incremento en la prostatitis granulomatosa o prostatitis tuberculosa. Entonces, esto de acá se puede dividir en dos grandes grupos, en la no eosinofílica y la eosinofílica. La eosinofílica es muy parecido al paciente que viene con prostatitis bacteriana aguda, o sea, el tipo 1, dolor, malestar general, decaimiento, puede haber fiebre. Pero en el examen, en el hemograma que usted le piden, que va a haber una leucocitosis, y en el primero, el tipo 1, puede haber neutrofilia. En estos casos también hay eosinofilia. Entonces, eso nos puede hacer pensar que estamos en una prostatitis granulomatosa eosinofílica. En cambio, la no eosinofílica es muy parecido al tipo 2 o al tipo 3. Son pacientes que tienen síntomas de disuria, polacuria, nicturia por largo tiempo, que no tienen malestar general y que al tacto rectal puede encontrar un nódulo, de un nódulo duro, que nos hace descartar que no sea un cáncer de próstata. Entonces, es la única que se recomienda hacer biopsia en una prostatitis granulomatosa no eosinofílica. La única. La biopsia prostática está contraindicada en la prostatitis en general, pero en este caso solo se puede hacer biopsia para hacer el descarte de un cáncer versus una prostatitis granulomatosa no eosinofílica. La incidencia es menos del 1%, o sea, no es frecuente, es infrecuente. Y como te das cuenta, normalmente el médico no piensa en la primera razón, esta es una prostatitis granulomatosa eosinofílica. No, no lo piensa. Normalmente lo encuentra, por ejemplo, cuando hace una cirugía de próstata, manda el adenoma y el patrón dice, ¿sabe, doctor? En su adenoma había también prostatitis eosinofílica, en un 0.44%. Doctor, yo hice el tacto rectal, encontré un nódulo prostático que me pareció un cáncer. Le hago la biopsia, me salió prostatitis granulomatosa eosinofílica, un 0.29%. En un RTU, 0.77%. O sea, no es frecuente, uno, pensarlo, y dos, en general, en frecuencia entre prostatitis bacteriana, no bacteriana o inflamatoria, solo se cuenta menos del 1%. Como le comentamos, hay dos tipos de prostatitis, la no específica y la eosinofílica. La no específica normalmente sería una reacción al cuerpo extraño. ¿Cuál es el cuerpo extraño? La orina, vasos, canalículos, ácidos prostáticos. Eso llega al tejido estromal, eso va a producir una reacción inflamatoria y los síntomas del paciente. En cambio, en la eosinofílica hay que preguntar un poquito de antecedentes de atopía, rinitis alérgica, asma bronquial, alergia a medicamentos, etcétera. Y lo que te va a dar algo que te va a hacer sospechar de repente cuando pides tu hemograma, vas a encontrar leucocitosis y vas a encontrar eosinofilia probablemente en estos pacientes. Otra prostatitis es la tuberculosis prostática. Prostatitis por tuberculosis prostática. Como le comentamos, la diseminación prostática mm, antes de que usen mucho la instalación con bacilo prostáticos de Carmen-Guéry, el más frecuente era la invasión hematógena. La hematógena es una de las causas genitourinarias extrapulmonar frecuente, se presenta menos del 8%. Acá va a llegar a próstata por vía hematógena, se va a sentar y ¿cómo te hace sospechar? Bueno, síntomas urinarios prostáticos bajos asociados de repente a una fístula
prostático vesical o prostático cutáneo, discúlpeme, y también algunos asociados con infertilidad. Al tacto rectal, la próstata también puede ser indurada, o sea, dura. Entonces, a veces en estos pacientes también puede salir una biopsia, pero realmente son una forma aumentada de consistencia, más que otra cosa. En los estudios para estos pacientes, bueno, vas a pedir cultivo, etcétera. El BK y el PCR de Mycobacterium tuberculosis puede ser el diagnóstico 95%. Ahora, el tratamiento en estos pacientes, como cualquier tuberculosis extraprostática, la guía dice 6 meses, pero en urología recomendamos que sea de 8 a 1 año de tratamiento. Otra patología de infección prostática está el absceso prostático. Normalmente el absceso prostático es debido a un mal tratamiento de una prostatitis hipertensiva aguda. El mal tratamiento significa que no ha hecho el diagnóstico, sino que de repente el germen ha mutado, o que no ha hecho el diagnóstico, o que el tratamiento que le ha dado no fue efectivo en este paciente. La cosa la incidencia fluctúa entre 0.5 a 25% y la mortalidad es de 3 a 16%. La mortalidad realmente ha bajado porque ya contamos muchos esquemas de tratamiento con varios tipos de familias de medicamentos. También contamos bastante apoyo de la UCI. En estos pacientes, por ejemplo, el cuadro séptico no es una sepsis nada más, tampoco es una sepsis severa, puede entrar un shock séptico y algunos pacientes pueden llegar a disfunción orgánica múltiple. Entonces, cuando tengo un paciente con prostatitis tipo 1 que no mejora el tratamiento medio de 3 a 4 o 5 días, debe buscar una causa por qué no mejora. O es un absceso prostático o el paciente ha hecho resistencia bacteriana. Ahora, muy importante es que cuando inicia el acceso prostático, inician con microaccesos. Estos microaccesos van como a juntarse o colectarse y formar un solo acceso, y ese es el que al final es el cuadro clínico que va a dar el paciente. Ahora, importante también es saber que no todos los pacientes que tienen prostatitis hipertensiva aguda le va a dar el acceso prostático. Siempre tienen un factor de fondo y un factor desencadenante. El factor de fondo, por ejemplo, son pacientes que tienen HIV, inmunosuprimidos, diabéticos, alcohólicos. El factor desencadenante, por ejemplo, le has hecho una biopsia, le has hecho un cambio de sonda, una citoscopía, etcétera. Para el tratamiento del acceso prostático, acá hay una clasificación de Lucio que divide en 5 tipos. En resumen, el tipo 1 es el único que se puede observar con tratamiento médico endovenoso de amplio espectro. ¿Qué es amplio espectro? O le das la tercera generación o te vas de repente a carmapenén, ya sea meropenén, ipenén, ertapenén, etc. O también puede dar amicacina dependiendo del cultivo que tengas y la resistencia bacteriana. Solo el tipo 1 puede dar tratamiento. El tipo 1 es aquel acceso que tiene menos de 10 centímetros y es único. El resto, más de 10 centímetros, o son más de 2, o son grandes, o que no responden a tratamiento médico inicial, les aconseja dar antibioterapia más drenaje del acceso. ¿Cómo lo drenas? Si está muy periféricamente, lo puedes drenar a través de una punción ecodirigida, o si está más central a la zona transicional, lo puedes operar, hacerle RTU, ya si la próstata es pequeña, o si el acceso es muy grande, puede ser una adenectomía a cielo abierto. Acá sí se le pide, por ejemplo, la ecografía. Dando el antibiótico, le puede hacer una ecografía transrectal. Este es transabdominal, por si acaso, vas a encontrar una colección a nivel prostática. Le puede pedir una tomografía donde vas a ver una zona hipodensa o una zona heterogénea o una resonancia que también te va a dar las zonas, dependiendo en cuál es T1 o T2, lesiones compatibles con acceso prostático. Y como le comenté, el tratamiento es, uno, compensar al paciente, o sea, hidratarlo, dar antibiótico contra esplectro y drenaje si no responde al tratamiento médico o el acceso es muy grande. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya, ok. Muchas gracias a todos. Nos vemos con mi práctica en la noche. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.